Gracias a Dios. Así como están en pie, les voy a pedir que abramos la palabra del Señor, las Escrituras, el texto sagrado de Dios, en el Evangelio de San Juan. Bienvenidos nuevamente todos los que estamos aquí en el santuario, así como los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Es un gran honor, un gran privilegio poder llegar hasta los hogares, a los lugares de trabajo, a distintos lugares que estamos llegando en este día. Es una bendición. Y vamos al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Hoy en este día les prometo, no lo voy a tener mucho tiempo. Amén. Vamos a hablar acerca de este tema que es tan importante o ha sido importante en todas las edades de la iglesia, y más importante hoy en día con todo lo que estamos presenciando, que está pasando a nuestro alrededor. Y esto es lo que se conoce como la oración del Señor. El Señor oró por sí mismo, oró por los discípulos y oró también por nosotros los que estamos aquí. Y voy a tomar como base un texto ahí como por el 20-23, pero quisiera que lo leamos todo el capítulo y nos va a ser de mucha bendición para nosotros. En este momento el Señor Jesucristo está orando ya por los discípulos. Él está a punto de ir a la cruz. Él está ya dándole las últimas instrucciones a los discípulos y orando por sí mismo para pasar esa copa, esa prueba que Él tenía que pasar, la copa de la ira que estaba para ser derramada sobre la humanidad. Él la estaba tomando sobre sí. Amén. Cuando Él estaba en la cruz y Él le dijo al Padre: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese preciso momento, el Padre le dio la espalda aún a su propio Hijo. Ha escuchado, ¿verdad?, que Dios no tiene comunión con las tinieblas. Cuando Cristo toma el pecado del mundo sobre sí, el Padre tuvo que dar vuelta. Él escondió su rostro a su Hijo porque su Hijo estaba tomando el pecado sobre Él. Y allí es donde Él tuvo ese gran dolor de saber que aún su Padre lo había abandonado. Y Él dice: ¿por qué me has abandonado? Pero en ese momento Él estaba tomando toda la culpa, todo el pecado que estaba sobre nosotros, aquella carta que nos condenaba. Dice la palabra del Señor en Colosenses que Él la tomó y la clavó en la cruz del Calvario, públicamente diciendo: esa culpa que estaba sobre la humanidad, ahora yo la estoy tomando porque tengo el poder para pagarla. Alabado sea su nombre. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Al tercer día Cristo resucitó con poder y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gracias a Dios. Me encanta tanto cada vez que hablamos acerca de esto. Y ahí por el Getsemaní, me parece que andamos caminando allá por el valle de Cedrón, las últimas caminadas que dio el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Pero aquí dice la palabra en el capítulo 17 que estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna. Y allá hay 2 puntos, y dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. El Señor Jesucristo no simplemente nació de la Virgen María hace aproximadamente 2000 años. Él existía desde la
eternidad pasada. Cuando dice en el principio era el verbo, eso es la palabra. Él era desde el principio. Cuando dijo sea la luz, esa voz era el Hijo de Dios. Cuando se le apareció a Josué con la espada en la mano, era el Cristo preencarnado desde antes que naciera de la Virgen María. Entonces aquí dice la gloria que tuve desde antes de que el mundo fuese. En el versículo 6 dice, les he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Voy a hacer una pausa ahí. El mundo nos va a aborrecer a nosotros porque no caminamos según las corrientes del mundo. Si algunos de ustedes les han dicho ilegales alguna vez aquí en este país, para la gente que no conoce a Dios también somos ilegales y es una realidad. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos en este lugar, vamos de pasada. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Todo esto se va a quedar, todo esto se va a terminar, pero nuestra morada está allá en el cielo con el Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. No echen tanta raíz aquí en esta tierra. Todo eso aquí se va a quedar. Es bonito disfrutar de las riquezas, de lo que ha dado el mundo mientras estamos acá, de las casas, de los vehículos, de todas las cosas de vacación. Y es bueno, pero no pongamos la mirada en todo esto. Todo eso, amén, esos carros clásicos que mucha gente tiene en esos garajes hasta arropados, todo esto se va a quemar, todo eso se va a quedar, amén, lamentablemente decirlo, pero es una realidad, amén. Y por eso es que nuestra mirada, nuestro pensar tiene que estar enfocado hacia allá arriba, hacia donde nosotros, ese va a ser nuestro destino final, hacia donde nosotros nos dirigimos. Amén. En el versículo 20 dice el Señor, sigue la oración, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Él está orando por nosotros en ese momento, orando por los discípulos y por los que creerían por la palabra de ellos, para que todos sean como uno. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que ellos han amado y que los has amado
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gracias a Dios. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Y ese es el tema de esta tarde. Perfectos en unidad. Así nos quiere el Señor a nosotros. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento por su palabra, Señor, que no es un accidente, sino que es plan suyo. Gracias por cada persona que nos está sintonizando a través de las redes sociales, así como los que estamos dentro de este santuario, Señor. Y mi oración, Padre bueno, es que esta palabra no solo llegue a la mente, sino que llegue también al corazón, Padre Santo. Gracias le damos en estos últimos tiempos, Señor. En estos momentos necesitamos, Señor, de su ayuda, y necesitamos estar unidos, Padre bueno, como una sola persona, como un solo hombre. Padre Santo, la lucha, la guerra se va a poner más fuerte en estos últimos tiempos, Señor. Y necesitamos de su ayuda, necesitamos de su presencia y necesitamos de su poder, Padre eterno. Y le daremos siempre a usted la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Está hablando el Señor Jesucristo acerca de la necesidad de que el pueblo de Dios esté perfecto en unidad. Amén. La palabra unidad la define el diccionario como un acuerdo entre varias personas en torno a una opinión o a algo que quieren hacer. Unidad es propiedad de algo que no se puede dividir. División significa dos visiones. A veces en los hogares hay más de dos visiones, y hoy está pasando mucho hoy en este tiempo. El esposo tiene buenos propósitos, buenos planes, la esposa también, y a veces los hijos también, y todos los planes están buenos, pero están divididos porque hay una división entre ellos. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está dando a entender acá también es que como hijos de Dios debe de estar esa unidad, el orden de marcha del pueblo de Dios. Él les dijo a los discípulos que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Un reino dividido tampoco puede permanecer. La unidad es algo tan difícil de mantener dentro de las iglesias. En otras veces hemos hablado, a lo mejor ustedes ya han estado en iglesias que internamente han estado divididas, y eso es un caos dentro de las iglesias, y vale mencionarlo hoy en esta tarde, porque yo sé que muchos y muchas personas están sufriendo de esa enfermedad que llega a muchas iglesias. Ese espíritu de división es a causa de ignorar la palabra del Señor, es falta de crecimiento en el conocimiento del Señor. El Señor Jesucristo le dijo Pablo a los Corintios: ¿acaso está dividido Cristo? El Señor dijo: en esto los van a conocer, en que ustedes son mis discípulos. Amén. No en que ande corbata, no en que se vista bien, en que los améis los unos a los otros, así como yo también los he amado. Amén. La persona que habla de otras iglesias, habla de otro hermano, está
hablando de sí mismo, porque somos un solo cuerpo. Entonces está hablando de sí mismo. Es como aquella persona que se acostumbra a hablar de su cónyuge, de su esposa o de su esposo. Se le olvida que al hablar de ella o al hablar en mal de él o al burlarse de él o burlarse de, se está burlando precisamente de él mismo, porque ya no son dos, sino que son una sola persona. Entonces, aquí estamos viendo nosotros de la gran necesidad de que estemos perfectos en unidad. En este tiempo, hermanos, hay una gran necesidad de buscar de la presencia del Señor. La fuerza del mundo se va a levantar con furia en contra de los cristianos, queriendo hacer lo normal del mundo que sea normal para nosotros. En este tiempo, mantener el estándar como hijo de Dios va a ser bien difícil, Tenemos que estar cerca del Señor, tenemos que estar pegados a la palabra del Señor. Y por eso ya el Señor sabía, y por eso Él se toma el tiempo en decir: voy a orar al Padre, no solo por mí, sino también por los discípulos y también por los que van a llegar, porque ya Dios sabía la necesidad de la unidad. La unidad, dice el mundo, trae fuerza. En la unidad está el poder, en la unidad está la fuerza. La unidad evita en los negocios, evita la quiebra. ¿Cuántos dicen amén? En el hogar evita los divorcios. Cuando hay unidad se evitan los divorcios. En la guerra se evita también la muerte. Amén. Como han estado los ejércitos anteriormente divididos. En la iglesia también la unidad evita la división. Y cuando Cristo vino al mundo, ya nosotros sabemos, está registrado en la palabra del Señor, que Él hizo grandes milagros, Él hizo prodigios, Él sanó los enfermos, Él levantó los paralíticos, Él hizo tantos milagros, tantos favores a tanta gente. Pero no solo necesitaba eso, sino que iba a necesitar un grupo de personas que, como un conjunto, como un grupo de hombres, se levantara, un grupo de personas en unidad para llevar a cabo el propósito que Él tenía en el mundo desde ese principio. Gloria al Señor. Y aquí vamos llegando a lo que quiero que veamos en este momento aquí en la palabra del Señor, porque estaba viendo cómo el Señor les está dando la clave a los discípulos, o dándoles en primer lugar el modelo, cómo Él quiere que nosotros seamos uno. En el versículo 21, si me ayuda por favor, hermano, si puede poner ese texto allí, donde dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En primer lugar, el Señor les da un modelo, diciéndoles: de aquí es que ustedes van a tomar este modelo. ¿Cómo es que yo quiero que ustedes sean? Así como yo y mi Padre somos uno, así también quiero, parafraseando, lo que ustedes también sean uno. Cuando Él dice: yo y mi Padre somos uno, aún los discípulos, aún los judíos lo rechazaron, porque Él decía que Él y el Padre eran uno. Entonces, a veces se nos hace difícil explicar la Trinidad de Dios. Dios es absoluto, una persona, pero Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre que vemos esa obra, o siempre lo vemos obrando, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. En el principio Dios, cuando creó los cielos y la tierra, ahí estaba, Él era el Verbo, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Espíritu también estaba en el principio. Entonces Dios es un Dios trino. Él es el Padre, Él es el Hijo
Hijo, Él es también el Espíritu Santo. Si eso le cuesta entenderlo o explicarlo, dijo un hermano, es como un preso. Esos presos que tienen cuatro círculos. Un círculo no es el preso, sino que los tres hacen uno solo. Y ya más fácil es como lo explicó el doctor Armando Alducin. Dice él, es como un huevo. Tiene los tres componentes, la cáscara, la yema y la clara. Una cosa no es todo completo, tienen que ir las tres cosas juntas. Entonces el Señor Dios obra de la misma manera. Y Él les dice a los discípulos, así como yo y mi Padre, así como se los estoy demostrando, yo quiero que también ustedes sean uno. Entonces Él está dando un modelo. Pablo le dice a los discípulos o a la iglesia de Corintios, les pregunta en una oportunidad y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Queriendo decir, ustedes como hijos de Dios, es más, como iglesia del Señor, si queremos prosperar, si queremos nosotros ser bendecidos, si queremos crecer en el conocimiento, si queremos crecer como hijos de Dios, si queremos crecer como iglesia, debe de haber una unidad, así como el Señor lo ha demostrado aquí en este capítulo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él está dando ese modelo y que nosotros seamos parte también de ese modelo, como dice el Señor Jesucristo acá, que así como tú y yo somos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y no solo nos da un modelo, sino que Él quiere que seamos perfectos en unidad con un propósito. Amén. Lo vamos despacio. Nos está dando el modelo, el ejemplo. ¿Cómo es que quiere que seamos? Como una sola persona. Amén. Si hay algo que se ha fomentado en esta iglesia desde el principio, es que somos uno, que somos una familia, que estamos acá para agarrarnos del brazo con los demás. Ya ustedes saben, lo saben muy bien, cuando nos reunimos, oramos, la gente confía, cuenta sus problemas, los problemas se quedan acá. Oramos, lo llevamos donde la presencia del Señor, pero nunca ha sido para andarlos publicando allá afuera. Siempre es con el propósito de traerlos a la presencia del Señor. Somos una familia, somos una persona, somos una iglesia. En eso nos van a conocer que somos hijos del Señor, que sentimos amor por los demás. Entonces Él está dando el modelo, pero también nos está dando el propósito para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay algo que trae la atención de la gente, es la unidad. Si hay algo que trae la atención de la gente, es también la división. Amén. División, dos visiones. Hemos hablado de ciudades que están totalmente divididas, las iglesias totalmente divididas, y no vamos a ir muy lejos. Aquí a nuestro alrededor, las ciudades grandes de aquí a nuestro alrededor, hay una gran división aún en el pueblo del Señor. Alguien dijo una vez allá en El Salvador, que quejándose que el gobierno le daba ayuda a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, el que el gobierno le daba, y las iglesias se quejaron, las iglesias evangélicas. ¿Y por qué a nosotros, dicen, no nos dan absolutamente nada? Pero la Iglesia Universal siempre le están mandando del mismo gobierno una ayuda. Y dijo el gobierno, porque no sabemos a quién enviársela. Dice, porque hay un montón, unos jalan para un lado y el otro jalan para el otro lado. Entonces, en cambio, la otra, hay una central a donde la podían enviar. Entonces, ese problema se está dando hoy en día, no solo en Latinoamérica, sino también aquí en este país. Gloria al Señor. Pero el deseo del Señor es que nosotros estemos en unidad con un propósito, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Biblia habla
podemos registrar, quiero mencionarles acerca de unas personas que se unieron porque tenían un propósito de demostrarle al mundo, de demostrarle a la gente lo que era el Hijo de Dios a quien estaban ellos sirviendo. Amén. Si hay algo que hace temblar el reino de las tinieblas, es cuando el pueblo del Señor se une en oración, se une como una sola persona. Amén. En los tiempos de Nehemías, Nehemías llamó al pueblo y le dijo: acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestras familias, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos. Y comienzan todos a construir aquel muro. Quiero decirle, hermanos en el Señor, el reino de las tinieblas no se desespera o no se hace temblar por una iglesia que sea grande en número o que tenga cantidad de dinero en el banco, pero por una iglesia que esté agarrada de la mano, perfectamente unida en oración y en el conocimiento de la palabra. Alabado sea Dios. Allí es cuando nosotros vamos a ver crear impacto allá afuera y aquí adentro de estas paredes, pero tiene que haber ese espíritu de unidad. Cuando Cristo predicaba, y les voy a contar esta pequeñita historia que aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, por allí lo va a encontrar, porque allí unos muchachos de los que habían oído hablar del Señor se encontraron con un paralítico, y ellos 4 decidieron levantarse aquel paralítico para llevarlo donde estaba el Señor. Ya posiblemente usted conoce muy bien esa historia. Aquellos hombres llegan a la casa donde se había reunido gente de diferentes ciudades, y ya la casa estaba llena y no podían entrar, y ellos tenían fe que si tan solo llevaban ese hombre a la presencia del Señor, Dios lo podía sanar. Pero allí es donde vemos lo imposible que estaba para que ellos pudieran llegar a su destino final. Pero algo que a mí me encanta de estas personas, hay gente que es tenaz cuando le quiere servir al Señor y cuando tiene propósito, y ellos dijeron: este hombre lo vamos a hacer llegar, a cueste de lo que cueste, lo vamos a llevar donde el Señor. Y ya la casa estaba llena. ¿Cuántos están familiarizados con ese pasaje? ¿Ya lo han escuchado? Levanten la mano. Amén. La casa ya estaba llena, y ellos en ese momento tenían la oportunidad de llevárselo de regreso. Ya está llena, vamos a ir de regreso, no hay manera de poder entrar. Mire, hay personas que con poquito se desaniman. ¿Conoce a esa gente usted? Hay gente que con poquito se desanima. Amén. Yo conozco gente que del parqueo de la iglesia se han ido de regreso para la casa. Ya están en la iglesia y ya ven: oh, hay poquitos hoy, mejor nos vamos. O si no, está demasiado lleno. Estaba una vez en una iglesia y estábamos allá afuera y estaba ayudándoles con el parqueo, y ya bajaron el vidrio y me dijo: ya arreglaron el aire acondicionado. Dije yo: y es malo mentir. Ahí me pusieron entre la espada y la pared. Yo sabía perfectamente que la gente ahí adentro estaba sudando, y fue lo primero que me preguntaron: ¿y ya arreglaron el aire? Pues lamentablemente no se ha arreglado todavía. Oh, ok, está bien. Y gente con ya una trayectoria larga en el evangelio, y dicen, no dijeron nada, cerraron el vidrio a través de la minivan y dieron vuelta, se fueron de regreso para la casa. Y dije yo: qué poquito a veces somos capaces de dar por el Señor. Estos 4 hombres agarran ese paralítico, lo llevaban cargado, y ellos dijeron: ya lo cargamos suficiente, de alguna forma lo vamos a llevar donde está el Señor. Y según las costumbres de esos tiempos, los techos de las casas no eran ni parecidos como son hoy. Era algo grande, eso no se lo voy a describir todo, pero como
pero era aproximadamente así de grueso, con barro, con zacate, como hacen el adobe en algunos lugares en Latinoamérica. De esa forma era una tableta de tierra grande, y ellos, como pudieron, llevaron ese hombre, subieron al techo, hicieron una excavación allá arriba y dijeron: este hombre lo vamos a llevar donde el Señor. Y eso es lo que yo quiero traer a nuestra reflexión esta noche, que hay que tener esa unidad de determinación. Amén. Allá afuera hay una persona paralítica que necesita de alguien de nosotros, o de muchos de nosotros, que nos unamos en oraciones para poder traer esa persona a los pies del Señor. Ellos habían entendido que si tan solo lo llevaban a los pies del Señor, el Señor podía hacer un milagro, pero para ello tenía que haber fe, tenía que haber unidad, tenía que haber determinación. Y ellos comienzan a escarbar, a remover toda la tierra del techo para poder hacer entrar a aquel hombre donde estaba el Señor. Y vale decirle en esta tarde también que la tierra es tipo de la carne, del tipo de la carne, porque de la tierra, del polvo, fue formado el hombre, y no hay nada más que se interponga en querer ver la gloria del Señor que esta misma persona, esta misma carne. Pero cuando ellos la apartaron, entonces pudieron ver la gloria del Señor y experimentar el milagro que Dios tenía para ellos. Allí inmediatamente lo ponen y le dice el Señor: tus pecados te son perdonados. Una decepción que se llevaron ellos en aquel momento. Como quien dice: no lo traíamos para que perdone pecados, lo traíamos para que lo levante de esa cama, de la condición que está. El Señor los conoció de inmediato y les dice: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decirle a este hombre: levántate y anda? Y para que se dieran cuenta que él era el Hijo de Dios, le dijo a aquel hombre: levántate, comienza a caminar. Alabado sea Dios. El Señor les dijo en una oportunidad a los que estaban llorando ante la tumba de Lázaro: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Lo que Dios sabe que nosotros podemos hacer, lo va a dejar que nosotros lo hagamos. ¿Me escuchó bien, verdad? Lo que nosotros podemos hacer, Dios espera que nosotros lo hagamos. La gente podía remover la piedra de la tumba de Lázaro, pero no podían resucitar a Lázaro. Y por eso es que el Señor les dice: remuevan la piedra y yo me encargo de lo demás. A veces en nuestra vida, esto no estaba en las notas, hermano, pero es bueno que nosotros lo sepamos. A veces en nuestra vida, entre ver la gloria de Dios, experimentar lo que Dios tiene para nosotros, a veces hay una gran piedra, y esa piedra no la va a remover el Señor. Ya nosotros sabemos lo que se entrepone entre ver la gloria del Señor, experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Alguien nos dijo la semana antepasada: durmiendo no se puede orar, durmiendo no se puede leer la Biblia. Hay que desvelarse un poquitito más si queremos nosotros experimentar todo lo que el Señor tiene aquí para nosotros. Hay que remover esa piedra. Alabado sea Dios. Y les dice el Señor: yo quiero que ustedes tengan ese propósito de estar unidos, para que vea el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta gente lo tomó muy en serio. En el libro de los Hechos dice la palabra del Señor, y es en el capítulo 12, lo voy a leer, y ahí después usted lo puede buscar. En el capítulo 2, versículo 43, dice que sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los partían según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ellos estaban perseverando unánimes. Pablo dice: quiero que ustedes sean de un mismo pensamiento, de un mismo ser, de una misma mentalidad. Gracias a Dios, hablar un mismo lenguaje, el lenguaje del Señor, algo que glorifique a Dios. En el principio, Génesis capítulo 11, la Biblia habla de aquella primera humanidad que se unieron porque querían levantar una torre, llevaban un buen propósito, tenían una misión y comenzaron a hacer los materiales para levantar aquella torre. Amén. El problema era que sus intenciones no eran agradables delante de Dios. Entonces Dios confunde la lengua y aquella obra se vino hacia abajo. Por eso la importancia no solo de la unidad, sino que también tengamos el mismo lenguaje, el mismo propósito y tenemos también un modelo. Amén. Gracias a Dios. No solo les dice el Señor, les da un modelo, les da un propósito, sino también les da una misión. Amén. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Amén. Ese es el propósito que les da el Señor. Van a estar ustedes viendo este modelo, van a tener un propósito y van a tener también una misión. Y la misión es de que el mundo conozca que el Señor nos ha enviado a nosotros a predicar este evangelio. ¿Cuántos se gozan por ellos? ¿Y cuántos están con deseos de seguir predicando este evangelio para que el mundo conozca que el Señor nos ha amado? Dice: y los que has amado, a ellos como también a mí también me has amado, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado. El deseo del Señor es que nosotros le digamos al mundo, o le demos a conocer al mundo, que Dios nos ha amado. Y todo esto sucedió o surgió a través del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Mucho más podemos hablar de la división que había. Pablo dice a los Efesios que habían dos pueblos, judíos y los gentiles, pero el Señor, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vino a ser una sola, vino a quitar aquella división que había, pero el Señor la pudo poner otra vez aquellos dos pueblos juntos de una vez a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Es una bendición de saber que el Señor está con nosotros, que nos ha dado esta misión. El mundo está pereciendo. El mundo tiene una gran necesidad. Hay una gran necesidad allá afuera, hermanos, de predicar el evangelio. Les decía la vez pasada, me dijo un pastor: Charlotte está lleno de iglesias, me dice, pero no hay sana doctrina. Hay una gran necesidad de predicar la palabra del Señor. Sana doctrina no es cuando se habla de vestuario, de cortes de pelo y de zapatos. Creo que hasta de máscaras hablan también, que a ver qué dicen la máscara. Amén. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina es la palabra del Señor, lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Amén. Que hay un solo Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Gloria al Señor. Aquí no se exalta ningún hombre. Aquí no se exalta ninguna iglesia. Aquí se exalta a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Cuando Cristo habló con Nicodemo, le dijo a Nicodemo
que él tenía, que le estaba dando un ejemplo, que así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor que Dios tuvo con nosotros, que dio lo único que tenía, su único Hijo lo entregó para ser sacrificado por nuestros pecados. Amén. Y eso es lo que el mundo necesita saber, necesita entender. Amén. Que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que un momento ese cielo se va a abrir, la trompeta va a sonar y el Hijo de Dios vendrá en las nubes a levantar un pueblo que lo espera. Gloria al Señor, alabado sea Dios. La primera generación fue mordida por esa serpiente. Adán y Eva fueron mordidos por esa serpiente. Los que iban caminando por el desierto fueron mordidos también por esa serpiente, y ese veneno pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gloria al Señor. Pero así dice el Señor después, le dice en el capítulo 3, que así Él fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor ha venido a ofrecer para su pueblo. Gracias a Dios. Les voy a pedir, si nos ponemos en pie, vamos a orar. Nuestro deseo, que estemos perfectamente unidos a perfección. Amén. Así como el modelo que el Señor nos ha dado a nosotros. La vida, hermanos, esto se está ya, como dicen en inglés, wrapping it up. Ya esto se está terminando. A lo mejor no vas a lograr ir a California de regreso, Paolo. Allá en las nubes te vas a encontrar con tu familia. Amén, gloria al Señor. Allá van a llegar a celebrar esa gran cena. La vamos a celebrar todos juntos allá en el cielo. Todo esto que estamos viendo hoy en estos últimos tiempos ya es señales. Ya días vimos muchas señales, pero lo que estamos viendo hoy en día es increíble. Cómo la maldad ha llegado a un límite, como llegó en los tiempos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya de último dijo el Señor: ahora los voy a castigar. Pero lo bueno es saber lo que dice Apocalipsis, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que vendrá para probar a los moradores de la tierra. Hay una promesa, hay una esperanza para el pueblo del Señor. Eso no es para nosotros. Amén. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. El Señor sabe librar a su pueblo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, orando por unidad. Unidad de las iglesias, unidad del pueblo de Dios, unidad como persona, unidad aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Se necesita para crear este impacto allá afuera. Gracias a Dios. Amén. Te adoramos. Si me puedes ayudar un momentito, Paolo, por favor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Allí como estamos, hermanos, no solo se necesita unidad. Hay gente que está pasando necesidades y a lo mejor tenga necesidad de oración, y los que están en línea también, si alguien necesita oración, puede enviar ese mensaje y estaremos orando por las necesidades. Pero si allí donde está y usted tiene necesidad de oración, hay gente aquí que necesita oración por el hogar, por los hijos, por la familia, levante la mano y vamos es un acto de fe. Amén. Orando por las familias de la iglesia. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alabado sea Dios. Y nos podemos todos unir en oración por la necesidad que hay ahorita en este mundo. Nuestros hijos necesitan una cobertura especial en las escuelas hoy en día. La maldad se ha elevado tanto y van
gracias, Señor, en este día, Padre amado, por lo bueno que es usted con nosotros, Señor. Lo bueno que ha sido con nosotros, Padre eterno. Adoramos su nombre, Señor. Oramos por esas personas que están allá afuera, Señor. Aquel hijo pródigo que se ha ido de la casa, aquella persona que está enfermo. Oh, Espíritu Santo, qué bueno eres, Señor. Te adoramos, Señor, en este día, Padre eterno. Oh, Padre amado, en este momento, Señor, hay un pueblo que se une en oración, Padre eterno. Hay un pueblo que se une, Señor. Hay un pueblo que está unido, Señor. Hay una gran necesidad allá afuera, Señor. Este condado está infestado con tanta droga, Señor. ¿Cómo se negocia con esas pastillas aquí alrededor, Señor? Yo le ruego, Padre eterno, por esa gente que está en el alcoholismo, Padre amado. Oh, Espíritu Santo, esa gente que está con adicción al materialismo, Padre bueno. Le ruego, Padre Santo, llegue, Señor, su poder, Padre eterno, rompiendo cadenas, oh Señor, en este día, Padre eterno, para la gloria de su nombre, Señor. Que se den cuenta que aquí hay un hospital de esperanza, que aquí, Señor, hay una fuente en el desierto, Padre amado, que aquí, Señor, hay esperanza por el poder de su sangre, Padre eterno. En este momento, Padre amado, allá afuera hay una gran necesidad, Señor. Aquí adentro hay necesidad. Hay gente que necesita oración por su hogar, oración por sus hijos, Señor. En este momento, Padre amado, que se rompa toda cadena, que se rompa toda opresión. Oh, Padre eterno, en el nombre de Jesús, su palabra dice que vendría a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos, Señor. Oramos por los hogares, oramos por los hijos, Señor. Oramos por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento espiritual de cada persona, Señor. En este momento, Padre amado, por los propósitos que hay aquí en este lugar para este año, Señor. Todo esto está en sus manos, Padre eterno. Todo esto, Padre bueno, está en sus manos, Señor. Todo esto lo hemos puesto en sus manos, Padre amado. Le damos siempre a usted la alabanza, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a vivir en unidad, Señor. A vivir en unidad, Padre eterno, como hijos suyos, Padre de la gloria. A estar en unidad como una sola persona, oh Padre amado, en una misma mente, Padre Santo. Oh Espíritu de Dios, en esta hora oramos por aquellos que están en casa, aquellos que están enfermos, aquellos que están con síntomas de una enfermedad, Padre bueno. En esta hora, Señor, oramos por ellos, Padre amado. Oramos, Padre eterno, por aquella gente que se ha conformado, Padre de la gloria,